Y del bar nos ha venido Jonás Sánchez Pedrero para hablarnos de Víctor Chamorro, escritor, esa otra faceta que desconocemos mucho. Jonás cursó estudios de documentación y es diplomado en biblioteconomía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el bibliotecario del bar. Voy a ver. Y vive en Baños de Montemayor. Ha publicado varios libros, de los que destaco 3: Alfabeto, Bulto y Pezón. Y del libro Pezón he leído una línea, y que dice: vivimos entre sucedáneos de polvo. Y como estamos aquí, yo realmente siempre aprovecho la circunstancia, me atrevo a pedirte a que ajustemos fechas para presentarnos este libro y a la vez a que nos ilustres con las adiciones de conocidísimos personajes. Colabora en empresas y en revistas como Versión Original, Alcántara, Cáñamo o Ulises. Ha sido premiado en varios certámenes de poesía, teatro, relato y novela corta. Y luego después ha formado parte como letrista y cantante del grupo Duodeno Band, pero ahora lo hace en el grupo El Muerto es Bruce Willis. Vamos a ver, es que a mí la B, la V y la I es B. En Noches Blancas hace una excelente reseña de Víctor, donde le define como que tiene el arte de desentrañar Extremadura. Por lo que pudimos hablar con Jonás en julio en Hervás y de la visita que hicimos a la casa de Víctor, casa que en un futuro próximo podría ser la casa museo de Víctor Chamorro, me atrevo a decir que Jonás, si no es el depositario, sí es conocedor de las obras inéditas de Víctor. Bueno, buenas noches, ¿se oye bien? Bueno, yo lo primero es agradecer a Andrés, bueno, a todos los que me habéis invitado a estar aquí esta noche, porque para mí también es un rato muy emotivo, porque yo a Víctor le anduve acompañando por las charlas y conferencias que dio en los últimos 15 años de su vida, y para mí hoy estar aquí hablando de Víctor y en este Víctor pues también es algo que me tiene bastante. Bueno, esa foto se la eché para el periódico de Extremadura cuando le hicieron una entrevista. Luego lo veremos unas cuantas. Bueno, Víctor, como escritor, mejor así, más cerca. Bueno, pues Víctor como escritor era un grandísimo escritor. Porque luego ya él estaba un poco harto del San Benito que le habían colgado como escritor social, porque él entendía, como entiendo yo y como entiende yo creo que todo el mundo que le gusta la literatura, que solo hay 2 tipos de escritores, los buenos y los malos, la buena literatura y la mala literatura. Y luego englobarlo en ciertas corrientes, como en su momento el crítico y también medalla de Extremadura, Cacellín Lancharro, decía que él era un escritor de realismo social, como si de esa manera le pusiera un marchamo peyorativo. Él estaba un poco harto porque realmente todas las novelas, si son ficción, pueden ser realistas o no, pero son buena literatura, están bien escritas o están mal escritas, ¿no? Porque también decía, por ejemplo, Francisco Umbral, cuando se hablaba del realismo de Miguel Delibes, que Miguel Delibes tenía muchos realismos, y si hay muchos realismos dentro de la obra de Miguel Delibes o dentro de la obra, por ejemplo, de Víctor Chamorro, pues, o si hay muchos, es que no hay ninguno. Pues no hay un único realismo, es que hay tantos realismos como novelas. La obra de Víctor además es así, ¿no? Es muy diversa. La obra de Víctor además está muy reconocida en el ámbito académico, en el ámbito de la gente que conocía la obra. Tiene varios escritos de la Universidad de catedrático de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Complutense, hay
muchos estudiosos se han puesto a intentar indagar en las raíces de la obra de Víctor, y ahí están, y a ellos os remitiría porque muchos de ellos se pueden incluso encontrar y descargables en PDF. Yo lo que os voy a hablar es un poco de su trayectoria, una por una de sus obras, por connotarla en el tiempo, en un texto que he preparado, creo que son 15 minutos, los he leído en casa para no pasarme. Y bien, luego si queréis preguntarme cualquier cosa, porque creo que conozco la obra de Víctor en profundidad, la he leído entera. Solo he leído 3 obras completas en mi vida, son las de Antonio Machado, la de Federico García Lorca y la de Víctor Chamorro. Creo que también para una persona como yo, que es bibliotecaria y que creo que para la edad que tengo he leído bastante, es algo significativo. También Víctor, la relación que yo tenía con él era un tanto particular. Él decía que era una relación antinatura, porque me acuerdo que un día cuando yo le dije, es que Víctor, cuando tú tenías la edad que yo tengo ahora, entonces tenía 40, dice, yo no había nacido. Claro, eso a él le creé mucho. Él siempre estaba rodeado de gente joven, tanto cuando era profesor, cuando era maestro, como cuando estaba por el bar, le encantaba hablar con la gente joven. Y además se preparó también, me dijo Andrés que preparara unas pequeñas muestras de las fotografías que yo tengo del archivo suyo. Tengo más de 1000, no sé. Y entonces he intentado coger una pequeña muestra que sea representativa de toda su vida. Y nada, sin más voy a empezar a leer este pequeño texto. Conocí a Víctor Chamorro como se conoce a los amigos, buscando una emoción hermana. Más allá de la generosidad urgente con que premiamos lo fortuito, su voz queda, como su mirada cómplice y granuja. Ahí tenemos una muestra. Cuando se vive en la España póstuma, se necesitan asideros de inquietud con que zarandear la bulia con que nos premia la endogamia. Me presenté en su casa, siempre abierta, y toqué el timbre de su nombre. Sube, y en aquella atalaya pasé sus últimos 16 años. Hace poco, Andrés Martín, meticuloso y aplicado, me envió un mensaje de WhatsApp para aclararse de dónde era yo, si de Rivas o de Baños de Montemayor. Da igual, uno no es de donde nace, ni de donde pase, ni de donde yace, uno es de donde goce, le dije yo a Víctor. Chamorro era de Dostoyevski. Allí disfrutó su soledad adolescente. Con una novelita del autor ruso se arrancó a la lectura. Por eso titulé mi homenaje póstumo Noches Blancas. Allí encontró palabras hermanas a las que sentía por Teresa. Encontró en la literatura el consuelo que la España nacional católica le negaba. Curas pederastas, represión moral y educación castrense le llevaron de la mano al fracaso escolar. Y comenzó a escribirse en un diario de frases simples a modo de cloaca. Un légamo que cuajaría en su primera novela. Víctor Chamorro, 1900, etc., siguió fiel a su infancia. Siguió en el yunque del niño que tejió su Freud. Y así fue como su abuelo le hizo profesor, sus lectores le convirtieron en padre y sus padres le abocaron a ser Bizarco, seudónimo bajo el que Teresa tecleó su vida. Chamorro toreó con Felipe Trigo en el ruido ibérico de sus afanes. Destazó los libros que cortaba, subrayaba y amontonó como herramientas. Su casa era un museo de olvidos selectos, un zarzal de fotografías y polvo en un orden matemático. Un silo de bolígrafos secos como cartuchos agotados en el fragor de la batalla. Su guerra fue el lenguaje, atrincherarse en la metáfora hasta desnudar la palabra, diluir la angustia con el antídoto preciso, señalarle la picha al emperador del eufemismo. Inútil total fue su diagnóstico. El santo y el demonio, 1963, su tratamiento. En una cama con escombros de reuma, comenzó un exilio de noches blancas y cartas de amor a Teresa. En Hervás, ya para siempre Gervasia, fue creando su comala particular, en tuertos domésticos que desfacía a golpe de diario y lecturas del guerrero del antifaz. Inmerso en el bocadillo del tebeo, se nutría mejor que con pan blanco. Con 16 años, finalizó en el Premio Nadal, fijaros. Pero su padre no quiere que escriba y él lo niega.
El señor secretario quiere un hijo derecho. La prensa publica su nombre y la sentencia es firme. Ojalá tu talento esté a la altura de tu cinismo. Hubieron de pasar 15 años de intimidad para que me confesara un día, con una bronca de don José, su padre, perdí el control de mi vejiga. Fue completando el puzzle de la complejidad. Chamorro se fue orihuelando. Son tiempos de zozobra. El escritor creció encarando la injusticia. Su padre fue procesado por ejercer su cargo con honestidad. Se descoloca. Vive el temor con angustia adolescente. Aquellas afrentas forjaron su carácter. El adúltero y Dios, 1964. Fijaros también siempre las relaciones que tiene con ese lenguaje muy cercano a la religión. Son las memorias de un celoso extremeño. Un testimonio real que novelizó. La guerra civil vista desde el prisma de un paria morápido. José Manuel Lara la desdeña. Miguel Delibes la aplaude. Chamorro sopla la ceniza y la retitula Amores de invierno. Queda otra vez segundo en el premio Blasco Ibáñez de 1966. Y Raúl del Pozo titula en Pueblo Víctor Chamorro, de oficio finalista. Rompe la dinámica con La venganza de las ratas, 1967. Gana el premio Urriza de ese año y comprende la gramática del éxito. Viajes, firmas, entrevistas, prensa y televisión. Pero Chamorro siente la tinta como un linaje y no cede al escaparate. Yo me vuelvo a casa, les dice, casado con Teresa. Cuando el Círculo de Lectores reedite la obra en 1975, ya le pilla trabajando. Dos partos fallidos escriben El Seguro, Enfermos ricos, enfermos pobres, en 1968. Fijaos qué subtítulo tan preciso para estos tiempos que corren, máxime aquí en la Comunidad de Madrid. Narrada desde la atmósfera febril del insomnio, apunta el tono que cuajará en La hora del barquero, en 2002. En ella encontramos dos claves de su obra: la vida como material novelable y la pertenencia de clase como semántica. Recogen en Gijón el premio Ateneo Jovellanos en 1968, pegando un portazo al editor Richard Grandío. Viaja a las Urdes, Tierra sin tierra, en 1969, algo que Camilo José Cela elogiará por mejorar el título de Tierra sin pan de Buñuel. Tras varias jornadas de viaje, llegaban a su bufete de abogado en Hervás los urdanos para pleitear un olivo. Comienza a poner en orden su indignación y a hacer suyos los problemas de la gente. Poco después, amiga con Gonzalo Sánchez Rodrigo, que publicará Sin raíces en 1971, biografía novelada de su abuelo, responsable del método Rayas, otra gesta heroica y olvidada de la historia de la región. Chamorro abandona las leyes y se implica en la docencia. Convierte alumnos en actores con el arte anarquista del teatro. Lo mismo da El auto de los Reyes Magos, que escuadra hacia la muerte del prohibido Alfonso Sastre. La tragedia acaba en Reunión Patriótica y la emigración en Destino, colegio donde ejerce más de 30 años. Madrid es un hervidero político y Chamorro forja su ideología con lecturas y experiencias. Vuelve a Gervasia cada poco, escribe Guía secreta de Extremadura en 1976 y Extremadura, afán de miseria en 1979. Tras la lectura del libro clandestino de Rodi Ibérico, Extremadura saqueada. El escritor convierte a narrativa aquel ensayo cuyas problemáticas de expolio siguen vigentes. En 1981, Marciano Rivero Breña publica Conversaciones en Extremadura, emulando al libro catalán de Salvador Pàniker. El autor entrevista a los extremeños más ilustres del momento, donde uno de ellos dice: ¿qué se puede esperar de un pueblo que carece del resorte de la inquietud? Nos estamos refiriendo al pintor Juan Barjola, que también citaba esa falta de inquietud como una causa de la emigración, por lo menos una emigración propia, de él como pintor. Chamorro se lamenta del nulo nacionalismo regional y compara el panorama como antagónico a lo que ocurría en Euskadi con la banda ETA.
Al poco, irrumpe el golpe del 23F y aquellas declaraciones resuenan en su cabeza. Víctor Chamorro va cociendo a fuego lento las afrentas de la región. Como una María Moliner de Canillejas, elabora la primera historia de Extremadura, 1981 a 1984, en 8 volúmenes. A golpe de ducados y ginebra escribió un preámbulo que todavía sirve, pero él se siente novelista. Siente la historia como un vehículo fiable, como perspectiva necesaria para que la ideología no descargue. En la travesía conoce a Leopoldo González de Bulnes, que funda Quasimodo en 1981, con quien publicará varios volúmenes de su historia, y en 1982 por Cáceres de trecho en trecho. En 1984 publica El muerto resucitado, genial confusión de ficción y realidad con apéndice del fiscal Jesús Vicente Chamorro. Para la efímera colección La sombra de Caín de Espasa, preparó otra novela que acabará publicando con Seix Barral. Nos referimos a El Pasmo, en 1987, obra con la que su narrativa da una vuelta de tuerca. Maneja con destreza los resortes de la novela. Los personajes tienen su lenguaje. A través del diálogo descubrimos su psicología. Chamorro está dentro de lo que escribe. Ha vivido y estudiado la región y tiene el oficio maduro. Su técnica es la constancia. Dejar que el tiempo construya el relato de la memoria. El Pasmo seduce a Pere Gim Ferrer, por entonces director literario de la editorial catalana. Pero el panorama comienza a cambiar. La transición, para Bizarco, siempre transacción, troquela el canon del porvenir. Quien se mueva no sale en la foto. Eduardo Moga, lector de la agencia Carmen Balcells y luego posteriormente director de la Editora Regional de Extremadura hace escasos 4 o 5 años, informaba en 1990 que Los Marqueses del Infierno de Víctor Chamorro, que después publicará casi 30 años más tarde como Los Alumbrados, es una obra extraordinaria, pero la novela se desdeña porque el autor es demasiado mayor y no se le va a poder sacar el suficiente partido. Chamorro tiene entonces 50 años. En 1994 publica Reunión Patriótica, memoria histórica en las postrimerías del franquismo, que tuvo ya que ser autoeditada. La estafeta de correos es la agencia literaria de Teresa. En 1997 coloca El Pequeño Verde en la editorial Plaza y Janés. Francisco, alter ego de Chamorro, nos muestra su atormentada adolescencia. Y llegamos a su obra cumbre, para mí por lo menos, La hora del barquero, en 2002. Una pesadilla, una novela kafkiana, una tortura que introduce por los ojos un trapo en la garganta. Su novela más valiente en fondo y forma, no apta para socialdemócratas. Gana el premio Café Gijón y su nombre vuelve a sonar debajo de las alfombras. Chamorro insiste en el amor a su tierra con Érase una vez Extremadura, en 2003, donde compendia sus 8 volúmenes de la historia regional con un benevolente final de cuento. Desde entonces, silencio. El mercado editorial, que publica 80.000 títulos anuales, no tiene hueco para su prosa. Conozco su archivo. Decenas de cartas elogian su calidad, que consideran un problema. La censura del mercado es implacable porque controla todos los resortes. De nada sirvió que Planeta, Plaza y Janés, Seix Barral, Espasa Calpe o Acantilado publicaran su obra. Su hija Maite funda Planteamiento y edita Guía de Bastardos, 2007, un thriller con atrecho revolucionario. En Los Alumbrados, 2008, es nuestro particular Quijote. En él, el que les habla, cabalga como personaje con puñetas almidonadas en un inolvidable gesto de amistad por su padre. Pasión extremeña en 13 actos, 2009, es una obra de estructura original donde funde los guiones de la serie de televisión Extremadura desde el aire y, por último, Calostros, 2010, sublime magisterio del relato corto. En 2012, el gobierno de la región le concede la medalla de Extremadura y la contramedalla, una agrupación de colectivos sociales. Yo creo que esto es algo que solo ha ocurrido con Víctor Chamorro. Para aquel mérito
su nombre fue candidato durante 25 años. Desde la primera medalla ya le propusieron como candidato y los mismos que le proponían se la denegaban. En 2017 publica 25 de marzo de 1936, su última obra hasta el momento, cuya adaptación teatral ha sido representada por toda la región. Aquel heroico episodio de las ocupaciones yunteras, que fue silenciado durante décadas, ha sido por fin incluido en los temarios de los centros educativos de Extremadura. Por el camino, 65 años de literatura nos contemplan. Libros para la docencia, ensayos y colaboraciones en prensa, artículos para ABC o El País. Por el artículo Cráteres en la memoria en El Independiente, recibió el premio Dionisio Acedo de Periodismo en 1988, así como diferentes reconocimientos. En el año 2000 recibe el galardón Tierra y Libertad y en 2010 la Penca de Oro. La Biblioteca de Belvís lleva su nombre, también un concurso de relatos, una calle en Gervasia y un parque en Plasencia. De su trayectoria se han ocupado los programas Esta es mi tierra, en 1983 de Televisión Española, Calostros, 2012, de Triano Media, o El sillón de Víctor, en 2013, de Óculo TV. La serie El lince con botas de Iberproducciones le ha retratado en varias ocasiones. En Las palabras de Víctor Chamorro en 2002, Los crímenes del Pasmo en 2006, Los sucesos de Casablanca en 2007, el espacio inaugural de la serie La Barcarrota en 2015 y Palabras para Víctor Chamorro en 2022, todos esos episodios emitidos por Canal Extremadura. Víctor Chamorro, 1900, etcétera, narraba como quien respira. Compartí con él más de 15 años de trato casi diario. Conocí su intimidad y sé que su mejor grandeza residía en la conversación. Pertenecía a una estirpe de narradores extinta. Asistí a decenas de sus conferencias. Supe del magisterio de sus palabras. Adecuaba el discurso en función del auditorio. He escuchado sus anécdotas con el placer intacto al descubrir cómo se gana un oído. Matizaba el ojo, hacía del gesto su adjetivo y nos devolvía a la tribu, a la atávica necesidad de confidencias. Con su fonética de ala marxista, su narrativa volaba en melancolías necesarias. Su obra nos contempla para mejorar el fracaso. Algunos le deben el ejemplo de su trayectoria. Yo, además, mi paternidad literaria y la atalaya del sarcasmo. Muchas gracias. Gracias, Antonio, Charo y Jonás, y a la productora Libre Producciones por vuestra vinculación y aportación a este acto.